Buenos días. No tengo que pulsar ni nada, ¿no? Pues buenos días a todos y, en primer lugar, agradeceros a todos vosotros que hayáis tenido a bien venir a la presentación que hoy hace la Dirección General de Administración Local sobre el Congreso Avance en el Municipalismo de Extremadura. Congreso que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en Mérida, en el Palacio de Congreso de esta ciudad. Miren, como muchos de ustedes saben, a finales de la legislatura pasada se aprobó la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal, la Ley 3/2019 de 22 de enero. Extremadura aprueba por primera vez y por unanimidad una norma que da pleno reconocimiento a la autonomía política municipal, después de casi más de 40 años de ayuntamientos democráticos. Esta ley tiene su punto de partida en el artículo 55 del Estatuto de Autonomía, que es el que va dirigido expresamente a los municipios y a las competencias que estos deben tener. Se trata de una ley de mayoría absoluta, innovadora, pionera y referente de futuro para los gobiernos locales de toda Extremadura. Y es innovadora porque define la autonomía municipal por primera vez como autonomía política, regulando un ambicioso régimen de competencias propias municipales, configurando un sistema institucional de garantía que permite participar en la ejecución y en el diseño de las políticas públicas locales por primera vez, a través del Consejo de Política Local, a través de la Comisión de Garantía y a través de un novedoso sistema de conciliación para evitar la judicialización de las relaciones institucionales y fomentar así el acuerdo entre las administraciones. Y establece también, en tercer lugar, un sistema de financiación municipal con dos elementos fundamentales. Por un lado, la apuesta por el Fondo de Financiación Incondicionado y, por otro, la implementación de los programas de colaboración económica municipal, que son un nuevo modelo de gestión presupuestaria basada en el proceso de concertación institucional entre el nivel autonómico y el nivel local. Desde el principio de esta legislatura hemos ido poniendo en marcha todos los mandatos de la ley, pero por circunstancias sanitarias que todos ustedes conocen, no habíamos tenido la oportunidad todavía de dar a conocer a nuestros alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, todos los avances realizados en esta materia. Sí es cierto que en el año 2019 se hizo un curso en la Escuela de Administración Pública sobre administración local y financiación de las entidades locales, dirigido a los empleados públicos de la Junta de Extremadura y de las entidades locales. En el año 2021 hicimos también unas jornadas técnicas sobre los programas de colaboración económica dirigidos especialmente a los funcionarios habilitados, tanto de la provincia de Badajoz como de la provincia de Cáceres, y lo hicimos de la mano de los colegios de secretarios, interventores y tesoreros de cada una de las provincias. Y un nuevo seminario online que hicimos a principio de año, también a través de la escuela, con un contenido un poquito más amplio que el primero. Pero es este congreso que hoy presentamos y que va dirigido, como les decía, a todos los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de nuestra región, es mucho más amplio y nos va a dar la oportunidad de intercambiar opiniones y debatir una vez más con el mundo local. El congreso, como les decía, tendrá lugar el próximo jueves 22 de septiembre en el Palacio de Congreso de la ciudad de Mérida, y empieza con la inauguración a las 10 de la mañana y en ella participará el alcalde de la ciudad de Mérida, don Antonio Rodríguez Osuna, don Abel Caballero Álvarez, que es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincia, alcalde de Vigo desde el año 2007, gran político, economista y escritor. Miriam Álvarez Páez, secretaria general de Coordinación Territorial, 8 años concejala del Ayuntamiento de Las Rozas y en 2 ocasiones diputada de la Asamblea de Madrid. Y cerrará nuestro presidente Guillermo Fernández Vara. El congreso consta de 4 mesas. Una primera mesa que va a tratar el impacto institucional y local que comporta la Ley de Garantía Municipal de Extremadura. La presentación de esta mesa correrá a cargo de don Francisco Buenavista, presidente de la Federación de Municipios y Provincia de Extremadura, alcalde de Hornachos, como todos ustedes saben, y director del Instituto Los Moriscos.
La intervención principal la va a dar el Manuel Zafra Víctor, doctor en Derecho y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada, autor de numerosos libros y de numerosos artículos que tratan sobre el papel y los gobiernos locales, y participarán los dos vicepresidentes de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz: Alfonso Beltrán Muñoz, vicepresidente primero de la Diputación de Cáceres, y Virginia Borrallo Rubio, vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Badajoz. Las diputaciones provinciales juegan un papel muy importante en nuestra región siempre, pero sobre todo ahora como medio de garantía de la autonomía local. Es necesario, sin lugar a duda, tenerlas en cuenta para el desarrollo de las funciones de asistencia y cooperación técnica. La segunda mesa del Congreso trata sobre los programas de colaboración económica municipal. Los programas de colaboración económica son una nueva fórmula en la financiación local y vienen a completar el fondo incondicionado. Supone básicamente un paso de determinadas subvenciones a transferencias, con todo lo que ello implica en ahorro de burocracia, en tiempo y sobre todo, y algo pionero que nunca se había trabajado, y es que desde el inicio de estos programas, los alcaldes y alcaldesas forman parte de los grupos de trabajo junto con la Junta de Extremadura para poner en marcha dichos programas. Esta mesa la presentaré y dirigiré yo. La intervención principal la hace Rafael Jiménez Asensio, doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco y consultor de Administraciones Públicas. Participó, además, junto con Manolo Zafra, en la redacción de nuestra ley, de la Ley de Garantía, así como además también lo ha hecho ahora en el encaje jurídico de los programas de colaboración dentro de la citada ley. Nos acompañan 4 alcaldes que han estado trabajando con nosotros desde el inicio de los programas, formando parte de los grupos de trabajo que les decía, que son Ana Belén Valls Muñoz, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Cabeza del Buey; Ángel Rafael Pacheco Rubio, alcalde del Ayuntamiento de Casar de Cáceres; Manuel Lima, alcalde del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro; y Josefina Calvo, alcaldesa del Ayuntamiento de Olguera. Entre ellos se van a distribuir y van a hablar de lo que ha supuesto para cada uno de sus ayuntamientos y de lo que está suponiendo para todos los ayuntamientos de la región la implantación de estos programas de colaboración económica municipal. Después de un descanso, de un cóctel, pasaremos a la mesa 3, que trata sobre el sistema de financiación municipal de Extremadura, presentada y dirigida por don Isidoro Novas García, secretario general de Presupuesto y Financiación de la Junta de Extremadura, que explicará cuál es la situación de los municipios de nuestra región, comparándola con la situación que están atravesando el resto de los municipios en otras comunidades autónomas. Le acompañan 2 profesores de la Universidad de Extremadura: don Francisco Manuel Pedraja Chaparro, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Extremadura y consejero de la IREF, gran conocedor del sistema fiscal español y de las haciendas autonómicas y locales; y la profesora Elena Manzano Silva, autora también de numerosos artículos y en la actualidad concejala del Ayuntamiento de Cáceres. Se centrará Elena, igual que Francisco Manuel Pedraja, hablará un poquito más de la situación de las haciendas locales, el tema de las picas. Elena Manzano, sin embargo, lo hará más en la parte tributaria, los retos de tributación para el futuro. Pasamos a la mesa 4, que es la última mesa, y tratará el tema de la fusión entre los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena. La presentación y la dirección de la mesa la hace el profesor Julián Ramajo Hernández, catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura y coautor del informe del análisis de compatibilidad y desarrollo en la provincia de Badajoz.
Además, específicamente trabajó el tema de la fusión. Y le acompañarán, como no podía ser de otra forma, los dos alcaldes de José Luis Quintana Álvarez, alcalde de Don Benito, y Miguel Ángel Gallardo Miranda, alcalde del Ayuntamiento de Villanueva, que explicarán pues, en qué momento se encuentra la fusión y cuáles son todas las ventajas y beneficios que va a suponer dicha fusión tanto para la ciudadanía como tanto para la ciudadanía de estos dos municipios como para, en general, para toda la comunidad autónoma de Extremadura. Y, por último, clausura la jornada Fernando Blanco Fernández, secretario general de la Presidencia de la Junta de Extremadura, que, además de hacer un balance, entiendo, de lo que está suponiendo la jornada, pues pondrá en valor lo que ya está siendo una realidad en nuestros municipios, dado que buena parte de lo que la ley recoge hemos ido poniendo en marcha. Y en esto consiste el congreso que realizaremos el día 22. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muy bien, pues muchas gracias a todos.